Bienvenidos una vez más al espacio de la entrevista del noticiero El Salvador. Les saluda Armando Godoy en este martes 27 de julio de 2021, un martes donde se ha pronosticado lluvias casi en buena parte de nuestro país, así que muchísima precaución, sobre todo para la gente que nos escucha a través de su vehículo en el 96.9 FM. Bienvenidos. Hoy vamos a estar conversando con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sobre estas reformas que han sido presentadas a la Asamblea Legislativa por parte del señor presidente de la República, y quiero darle la cordial bienvenida. Ministro, buenas noches. Bienvenido. Hola, Armando, buenas noches. Buenas noches a los ciudadanos que nos sintonizan. Por supuesto, que siempre está pendiente de nosotros. De hecho, quiero arrancar precisamente con esta información, ministro, y es que hoy precisamente usted llegó a la Asamblea Legislativa y presentó una reforma al Código Procesal Penal para perseguir los delitos de corrupción que hayan prescrito, como parte del compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele en la lucha contra la corrupción. ¿En qué consiste? Vea la nota. Los delitos relacionados a la corrupción no prescribirán. Ese es el objetivo de la reforma enviada por el presidente de la República para modificar el inciso final del artículo 32 del Código Procesal Penal, que fue presentado ante la nueva Asamblea Legislativa. Lo que hoy presentamos es histórico en este país y demuestra la voluntad firme del presidente de combatir la corrupción. Y no vamos a tener más funcionarios que piensan que el servicio público es para venir a enriquecerse. La enmienda establece que el peculado, negociaciones ilícitas, cohecho de diferentes tipos, tráfico de influencias, malversación y enriquecimiento ilícito serán juzgados de manera retroactiva, es decir, se podrá iniciar un proceso penal en contra de quienes se lucraron con dinero público 30 años atrás. Para que todas estas personas que cometieron actos de corrupción en el pasado, que cometan actos de corrupción en el presente, puedan responder ante la justicia. Esta reforma incluye no solamente a los funcionarios de los 3 órganos de Estado actualmente, sino que también a todos los funcionarios públicos de los últimos 30 años en este país. Además, quienes sean procesados por esos delitos deberán regresar lo sustraído de los fondos públicos. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales estudiará la iniciativa, que según el presidente de la Asamblea tendrá el respaldo total de los diputados. Que tendremos una votación de 84 votos a favor para esta reforma, porque creo impensable que exista un diputado en esta nueva Asamblea Legislativa que quiera seguir cubriendo esos actos de corrupción que tanto daño le han hecho a este país. Con la reforma se contribuye a la persecución de delitos de corrupción cometidos hace más de 10 años, que es el periodo actual que establece la ley para procesar esos casos. A la fecha, 10 exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes son procesados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, mientras otros exfuncionarios de gobiernos de Arena, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscales han sido señalados por recibir dádivas con fondos de la partida de gastos reservados de la presidencia. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Ministro, una reforma que obviamente se traduce en compromiso claro y contundente del gobierno del presidente Nayib Bukele en la lucha contra la corrupción. Claro, esto es parte, como lo decíamos ahora, Armando, es un compromiso firme. Son años los que lleva el mundo de hablar de este compromiso en contra de la corrupción. No obstante, El Salvador haber firmado convenciones como la Interamericana y la de Naciones Unidas hace más de 15 años, pues los políticos de turno nunca habían hecho o dado el paso necesario para afrontar y enfrentar la corrupción como lo estamos haciendo nosotros como gobierno del presidente Nayib Bukele en estos momentos. Es un hecho histórico en el que vamos a afrontar y a enfrentar esta realidad, y por supuesto que todos aquellos funcionarios que hayan recibido o hayan realizado actos de corrupción
del pasado, del presente, y es algo que también vamos a heredar a las nuevas generaciones, pues van a tener que responder a la justicia. De hecho, este anuncio lo hizo el señor presidente de la República a través de su cuenta social Twitter, y quiero que vean el siguiente tuit de lo que dijo el presidente. Una vez aprobada esta ley, dice el presidente, la prescripción de delitos de corrupción no existirá, ni de este gobierno ni de ninguno de los anteriores. Si usted es o fue corrupto, dice el presidente, ya no dormirá tranquilo. Si usted es un salvadoreño honrado, estará feliz por esta nueva etapa en nuestro país. Y el presidente también añade que si es retroactiva, incluirá este y todos los gobiernos anteriores. Si los corruptos pagarán por sus delitos y devolverán lo robado, dice el presidente, afirmando que si los corruptos pagarán sus delitos y devolverán lo robado. Los honrados no tienen nada de qué preocuparse, dice el presidente. El que nada debe, nada teme. Dios bendiga a nuestro país. Y de hecho, el fiscal general de la República también respondía a este tuit y aseguraba lo siguiente. Quiero que también ustedes lo vean, la respuesta que dio el señor fiscal general de la República ante esta declaración, este aviso o anuncio que dio el presidente de la República. Me avisa producción cuando lo tenga listo para nosotros poderlo presentar. Pero bien, ministro, esto sin duda, ya lo decía usted, es algo histórico. ¿En qué comprende esta reforma al Código Procesal Penal? Ahí tenemos, perdón, ministro, el tuit del fiscal. Históricamente la corrupción, dice, ha sido el lastre que ha impedido el desarrollo de nuestro país, condenándonos a la pobreza y falta de oportunidades para todos. En la Fiscalía estamos listos para terminar con esta realidad nefasta y hacer cumplir la ley, dice el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. Y ya lo decíamos, ministro, esto es algo histórico, pero quizás para que el pueblo salvadoreño también tenga una idea. Estas reformas al Código Procesal Penal, ¿hacia dónde van? Fíjate que hay un precepto constitucional que habla de la prescripción de los delitos y abre una ventana y una remisión a las leyes penales, y específicamente en el artículo 32 del Código Procesal Penal se establecen algunas excepciones de delitos que no van a prescribir. Básicamente, esta reforma lo que hace es incluir todos los delitos del título 16, capítulo 2 y parte del capítulo 3 en estos delitos que no prescriben. Y solo para comentar un poco, porque ya saldrán algunas voces disonantes o algunos tanques de pensamiento queriendo decir que esto es algo inconstitucional y etcétera, etcétera. Aquí ya se ve que la camisa se pone, depende al corrupto que están señalando. Sin embargo, ahora están contra las cuerdas porque son los dos partidos de la posguerra los que están siendo acusados y señalados por actos de corrupción, y ya se ve cómo ellos se organizan y están orquestándose para defender a ambos partidos que naturalmente se contaminaron de esa corrupción que fue la que impidió que como sociedad, como salvadoreños de bien, saliéramos adelante. Es impensable cómo después de 30 años no tuvimos la capacidad de superar la posguerra, cuando hemos visto guerras mundiales incluso que han devastado gran parte de la humanidad, la primera, la segunda. Sin embargo, los tiempos de reponer la posguerra fueron más cortos porque precisamente hubo un compromiso firme de apostarle a la justicia, y todavía creo que vemos en televisión algunos juicios que se hacen a criminales de guerra como consecuencia de los hechos de la Segunda Guerra Mundial. En ese orden de ideas, Armando, decirte que el artículo 32 responde a esas realidades. Con la sola lectura, uno se va dando cuenta de que ahí se han estado y se han venido incorporando a través del tiempo todas estos intereses, ya sea de la comunidad mundial o intereses de país, para que denotan
hacia dónde va la apuesta de persecución criminal, ¿verdad? La persecución penal. Fíjate que dice el artículo, no prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura proveniente de la Segunda Guerra Mundial, actos de terrorismo actual casi que principios del 2000, secuestro nuestro por los efectos durante la guerra donde ambas partes se dedicaron a este delito, genocidio también de lesa humanidad, violación de leyes o costumbres de guerra relacionado al mismo fenómeno, desaparición forzada de personas, también como un evento de guerra, y la reciente incorporación de delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz. Ahí es donde y los establecidos en el libro segundo, título 16, capítulos 2 y 3 del Código Penal, que abarca todo ese universo de delitos que pueden ser cometidos por funcionarios y que están dentro del título, el capítulo de la corrupción. Pero también abarca a aquellos particulares que promueven o fomentan la corrupción. Y solo para que nuestra audiencia tenga un poco de relación con esto, si ustedes se acuerdan en la Operación Monarca, donde se capturó a 2 alcaldes, también habían empresarios que sobornaban al Consejo Municipal para lograr que sus paradas de buses o sus estaciones no se movieran o para que afectaran a la competencia. Entonces, digamos que esto es toda esa comunidad de delitos, no solo a los cometidos por los funcionarios, ¿verdad?, sino también a aquellos particulares que provocan o promueven la corrupción dentro de la función pública. No es el servicio público, no es un lugar para venir a enriquecerse, es una estación, es un paso, es una experiencia profesional, pero sobre todo es una vocación de servicio a la patria. En las primeras reuniones de gabinete, el presidente Nayib Bukele nos decía: si ustedes piensan que han venido aquí a hacer dinero, mejor quédense en el sector privado, porque esto no es un lugar para venir a hacer dinero. El servicio público es un lugar para venir a dar un servicio a la patria, y con eso, naturalmente, el paso por el servicio público le genera a uno una gran cantidad de experiencia, y el día de mañana, cuando tenga que salir por haber cesado sus funciones o por decisión del presidente del Ejecutivo o el término para el que fue juramentado, entonces sale a vender sus servicios como cualquier ciudadano normal. Pero en esencia, Armando, este evento que vivimos este día es histórico. Ningún gobierno anterior había querido asumir, como decimos en buen salvadoreño, esto es tomar el toro por los cuernos. Todos estamos ahora en la misma cancha de juego. Aquí no es que unos están arriba, otros están abajo. Es decir, funcionarios actuales del futuro y del pasado. Totalmente. Y es algo que va a trascender a los tiempos, y que estoy seguro que las nuevas generaciones de salvadoreños que presten su servicio público ya no van a tener este fantasma de la corrupción en su cabeza, y que con estos años que tenemos por delante vamos a tener la capacidad, y esto es bueno cuando un fiscal general también se pronuncia como parte de un ente del Estado, que no es del Ejecutivo. Yo creo que, y mirábamos también al señor presidente de la Asamblea Legislativa decir: vamos a tener 84 votos, ya tenemos 2 órganos de Estado más uno independiente, que es el Ministerio Público, que están dispuestos a afrontar esta realidad y combatir a la corrupción. Fíjate que después de la guerra nos vendieron el famoso cuento del perdón y el olvido, ¿verdad? Y han pasado 30 años, y bajo ese lema de perdón y olvido
no fuimos capaces de generar esa prosperidad que necesitábamos como salvadoreños. Por ende, el perdón y olvido no es algo que nosotros vamos a promover. Lo que estamos promoviendo con esta reforma es hacer que los responsables de estos delitos respondan a la justicia, porque la justicia y aplicar la justicia es el mejor camino que vamos a tener como salvadoreños para realmente salir adelante y dejar atrás estos 30 años de posguerra que no han dejado más que hospitales en pésimas condiciones, escuelas en pésimas condiciones y una inseguridad que nos ha correspondido a nosotros poder aplicar planes como el Plan Control Territorial precisamente para hacerle frente a esa inseguridad galopante que heredamos de los gobiernos anteriores. Por supuesto. Ministro, permítanos hacer la primera pausa. Al regresar también tenemos más tweets que mostrarle. De hecho, uno de los funcionarios también del gobierno del presidente Nayib Bukele se ha pronunciado al respecto, ya lo vamos a ver. Y al regresar vamos a seguir hablando también sobre estas reformas y vamos a comenzar a detallar también los diferentes delitos que no prescriben, ya sea 30 años atrás, actualmente y en el futuro. Quédese con nosotros, ya regresamos. Hemos vivido semana a semana la primera liga de fútbol playa Copa Cel 2021, con una audiencia de más de 2.600.000 espectadores en cada jornada. Te invitamos a que sintonices la señal de Canal 10 en vivo desde el Estadio de la Costa del Sol, iniciando a las 9:30 de la mañana con el encuentro por el tercer lugar femenino UES versus La Pita y masculino a las 11 de la mañana Isla de Méndez versus Isla Rancho Viejo. Por la tarde, comenzando con la final femenina a las 2 p.m. Barra de Santiago versus San Marcelino y a las 3:30 en masculino La Pirraya versus Chirilagua. Te esperamos por la señal de Canal 10. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salgas si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Gracias por continuar con nosotros, 8 de la noche con 23 minutos, esta noche conversando con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública. Y yo quiero también traer a cuenta el siguiente tuit, y me llamó mucho la atención, también por eso lo vamos a colocar, y es que en ese momento, el 22 de julio, el presidente de la República decía Singapur, y mucho de la gente decía, bueno, ¿a qué se refiere el presidente con esto? Y obviamente recordemos, y hacer un poco de historia también, Singapur ha sido uno de los lugares también emblemáticos en la lucha contra la corrupción. Y de hecho a esto, uno de los funcionarios también del gobierno del presidente Nayib Bukele, estamos hablando del presidente de CEPA, reaccionó al respecto y dijo lo siguiente. Vamos a colocarlo a continuación para que podamos verlo juntos. Bueno, ya en breve nos van a comentar. Singapur, decía el presidente el 22 de julio, quizás solo para que el pueblo salvadoreño pueda
entender un poco, ministro, cuando el presidente dice Singapur, ¿a qué se refiere? Precisamente, acuérdate la historia de Singapur. Fue un país que tuvo que aplicar con firmeza la ley para poder salir adelante. Singapur, antes de la historia donde ellos empiezan a ordenar, a crear estas oportunidades, pues lo tuvo que hacer bajo un mando decidido, que es un poco lo que nosotros tenemos en este momento. Imagínate que si nosotros decimos que necesitamos justicia para salir adelante y esta reforma va encaminada a eso, a derrotar la impunidad y que todos estos funcionarios anteriores, presentes o futuros puedan responder ante la justicia y devuelvan esos erarios que recibieron de forma indebida, que tenían una destinación diferente. Me acuerdo hace poco que estaba leyendo la acusación que pesa contra los 10 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Cómo ellos jugaron precisamente incluso con créditos internacionales que venían para otra finalidad, para seguir repartiendo ese dinero. En definitiva, Armando, Singapur es uno de esos países que de venir de un status quo o una situación parecida a la nuestra, donde había una cúpula que controlaba, que teníamos justicia selectiva, que es la que privó en estos últimos años. Creo que es un buen ejemplo de hacia dónde vamos. Y tú te fijas que estas reformas y todo el trabajo que estamos haciendo en materia de seguridad es para hacer justicia y derrotar la impunidad, pero sobre todo priva la justicia colectiva sobre la justicia selectiva, ¿verdad? Que es lo que nunca debemos olvidar. Esa casta política que ya prescribió por voluntad popular en las urnas, tanto en las presidenciales como en las legislativas y de gobiernos locales, se iban a reunir con los fiscales que siempre tuvieron a su disposición para decidir a quiénes iban a procesar y a quiénes iban cuando ellos naturalmente se protegían de esa y se bañaban de esa impunidad, y así vinieron avanzando a través del tiempo en detrimento, por supuesto, de la seguridad de todos los salvadoreños, de hacer inversiones estratégicas en educación y en salud para que como sociedad saliéramos adelante. No hay que verlo, el delito de corrupción, este capítulo de la corrupción, como un delito de cuello blanco necesariamente, porque recuérdense que detrás de no haber enviado fondos suficientes a salud, murieron muchas personas. No haber dado los fondos suficientes a educación, también evitaron que muchas personas académicamente crecieran y por ende tuvieran una mejor capacidad de poder superarse en la vida, sin mencionar la falta de inversión en materia de seguridad y lo que hicieron precisamente para solventar. Ministro, y aquí muchos cuestionan el hecho, ¿y esto por qué no se hizo antes? Los gobiernos anteriores, y hay que decirlo, se escudaban con el tema de la prescripción de los delitos contra las arcas del Estado al pasar únicamente 10 años. Como tal, es decir, ¿por qué no se hizo antes? Es lo que mencionábamos, Armando. Si bien es cierto, somos signantes de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue firmada, si no me equivoco, en 1998. También tenemos la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción del 2003. Y, sin embargo,
simplemente eran eventos protocolarios. El compromiso era nada más del diente al labio, se quedaba en papel. Porque nunca tomaron las riendas y con seriedad, porque no les convenía combatir la corrupción. Y esto queda evidenciado, imagínate, es un movimiento, es una propuesta, un anteproyecto jurídico sencillo que el que sabe de derecho comprende que era nada más incorporar en ese inciso del artículo 32 todos estos delitos de corrupción, pero es obvio que a ellos eso no les interesaba. Lo que les interesaba era seguir protegiendo su casta política corrupta en detrimento de todos nosotros los salvadoreños. Ahora bien, estamos hablando de delitos: peculado, negociaciones ilícitas, cohecho de diferentes tipos, tráfico de influencias, malversación y enriquecimiento ilícito. Sí, esos son los delitos del capítulo 2 de la corrupción, que son atribuibles a los funcionarios públicos, y que todo eso devienen, por supuesto, y son hechos generadores del delito de lavado de dinero, ¿verdad? Yo recuerdo que hace un par de semanas, ministro, conversábamos y en ese entonces la única salida para poder recuperar, digamos, todo el dinero que se robaron era únicamente la extinción de dominio. Es decir, ¿por qué? Porque ya los delitos habían prescrito como tal, y era la única salida para poder recuperar el dinero que estos personajes a través de la corrupción se robaron. Hoy ya hay una herramienta, obviamente, que también permite al gobierno y por supuesto a todo el aparato de justicia como tal poder recuperar este dinero y por supuesto que paguen los corruptos. Sí, justamente todas estas reuniones que hemos tenido con el señor presidente Nayib Bukele, donde hemos estado analizando todos estos temas y que la infraestructura legal que teníamos no era capaz de poder hacer una justicia retroactiva, precisamente por esos candados que se encontraban, y que eso es de lo que se pretende con esta reforma, eliminar esos candados y poder procesar a estos exfuncionarios por los delitos de corrupción que cometieron e impedir que se escudaran en la famosa prescripción. De eso se trata, creo que, y ahí es donde también sobresale ese liderazgo del presidente Nayib Bukele, y se pone al frente y pone reglas sobre la cancha, sobre el quehacer del Estado, de sus funcionarios, parejas para todos. Y yo creo que por eso es que la vehemencia y la certeza con la que hablaba el señor presidente de la Asamblea Legislativa es parte de lo que provoca esta decisión por parte de un presidente, porque estamos realmente generando las condiciones para poder hacer justicia independientemente del tiempo de la comisión, y eso no lo inventamos nosotros, ya está en la ley. Con la simple lectura, como te explicaba, se advierte que esto ha sido una herramienta que ha usado el mundo para perseguir algunos crímenes, pero que también lo hemos utilizado nosotros como Estado en el pasado con algunos crímenes como delitos como el secuestro, y que ahora también esto demuestra esa firmeza que tenemos como gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir todos los delitos relacionados a la corrupción de los funcionarios y a la promoción de la corrupción por parte de particulares. Por supuesto. Una reforma también que aparece en un momento exacto cuando realmente el país lo necesita, dado los diferentes casos de corrupción de gobiernos del FMLN y de Arena, y además de investigaciones de ONG fachadas y temas de sobresueldo también que indignan al pueblo salvadoreño. Vamos a hacer otra pausa, ministro, y al regresar también queremos conocer sus impresiones sobre esta audiencia inicial contra funcionarios
del FMLN durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, que han sido acusados de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Quédese con nosotros, ya regresamos. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Hemos vivido semana a semana la primera liga de fútbol playa Copa Cel 2021, con una audiencia de más de 2.600.000 espectadores en cada jornada. Te invitamos a que sintonices la señal de Canal 10 en vivo desde el Estadio de la Costa del Sol, iniciando a las 9:30 de la mañana con el encuentro por el tercer lugar femenino UES versus La Pita y masculino a las 11 de la mañana Isla de Méndez versus Isla Rancho Viejo. Por la tarde, comenzando con la final femenina a las 2 p.m. Barra de Santiago versus San Marcelino y a las 3:30 en masculino La Pirraya versus Chirilagua. Te esperamos por la señal de Canal 10. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche de martes con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, sobre estas reformas al Código Procesal Penal para eliminar la prescripción de delitos relativos a todos los actos de corrupción, y que obviamente cae esta reforma en un momento preciso donde se han ventilado varios casos de corrupción de anteriores gobiernos, tanto del FMLN como de Arena, además de investigaciones sobre ONGs fachadas. Y saben, uno de los casos también polémicos es lo que está pasando en el Juzgado Segundo de Paz. Y les cuento, con retrasos comenzó hoy la audiencia inicial en contra de 10 exfuncionarios del FMLN, 5 de ellos ausentes, quienes enfrentan la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos, de acuerdo a la acusación fiscal. Vea cómo estuvo la jornada este día. Minutos después de las 8 de la mañana ingresaban los 5 exfuncionarios del FMLN a las instalaciones del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador. También ingresaba la representación fiscal y 15 abogados defensores de los imputados presentes como ausentes. A los extitulares, Fiscalía General de la República les acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. A los imputados se les acusa de haber recibido ciertas cantidades de dinero durante ejercieron sus cargos como titulares de las diferentes carteras de Estado. Entonces varía porque no todas las personas estuvieron los 60 meses que duró el periodo presidencial. Fiscalía afirma que tiene las pruebas suficientes para que los imputados pasen a fase de instrucción con detención provisional. Sí, hay testigos criteriados. Sin embargo, la fortaleza de la Fiscalía en este caso es la prueba documental y la prueba pericial. No solamente contamos con elementos incautados de tipo documental, sino que también han sido analizados por expertos. En horas del mediodía se otorgó receso y una de las fiscales del caso confirmó que aún se encontraban en la fase incidental. En esta etapa, tanto la defensa como la parte acusadora plantean solicitudes ante el juez. Aproximadamente transcurrieron 7 horas desde la hora fijada por el Juzgado Segundo de Paz para que el juez procediera a la declaración de apertura de la audiencia inicial, la cual se desarrollaría de la siguiente manera: 2 horas para los alegatos iniciales de Fiscalía y 5 horas para la defensa, desglosadas en 30 minutos por imputado. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador.
Ministro, sus impresiones al respecto de este caso que se lleva en el Juzgado Segundo de San Salvador, que ya lo decíamos, estableció hoy esta audiencia inicial contra estos exfuncionarios del gobierno del presidente Mauricio Funes. Sí, hemos visto todas las emociones, por decirlo de alguna manera, pero toda esa cobertura y esa desviación que algunos medios han querido hacer y sendos editorialistas cuestionando una acción legítima, legal y necesaria. La Fiscalía General de la República ha armado una investigación seria, responsable, no es algo que se arma en 15 días, ni mucho menos. Ya lo manifestaba el señor fiscal. Son 2 años de investigación. A nosotros como instituciones del órgano ejecutivo nos ha estado pidiendo colaboración para una gran cantidad de información que tenemos en diferentes instituciones, en bases de datos, y se ha hecho esa minería de datos y un cruce contra la información o la evidencia que se tiene. Es decir, yo sí creo que, a diferencia de lo que tratan de desviar la atención y tienen esa doble moral, a esto no, pero a aquello sí, ¿verdad? Y eso es lo que va a desaparecer completamente en este país, y el presidente Nayib Bukele está liderando este esfuerzo de hacer esa justicia colectiva y no esa selectiva, y eso ha quedado en evidencia. Respecto al desarrollo de la audiencia, Armando, hace pocos minutos lo último que sabíamos es que ya una serie de incidentes que habían sido planteados por ese ejército de abogados defensores habían sido declarados sin lugar por la jueza. Luego tuvo espacio la Fiscalía para exponer sus alegatos, y hubo un receso y esperamos que tenga la defensa la intervención de sus últimos alegatos y podamos conocer la decisión del juez. De hecho, quiero que también nos acompañe, ministro, y el pueblo salvadoreño a actualizar esta información. Vamos a hacer enlace hasta precisamente los tribunales, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, con el periodista Héctor Peñate. Nos tiene detalles sobre el desarrollo de esta audiencia. Héctor, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es la información última que se conoce sobre este polémico caso? Hola, ¿cómo estás, Armando? Un gusto saludarte a ti, también al señor ministro de Justicia y Seguridad que acompaña en esta entrevista. Pues bueno, en este momento la audiencia ha retomado su curso. Han existido por lo menos 3 recesos durante los cuales las partes procesales han logrado salir para poder documentarse y hablar de otras cosas que dentro de la audiencia se están desarrollando. Entre algunos aspectos importantes que mencionar es que esta diligencia judicial inició cerca de las 2 de la tarde en una hora determinada en cuanto a decir ya damos por iniciado. Sin embargo, antes de eso habían varios indicios y muchos análisis previos para poder entrar en detalles, y las partes judiciales, específicamente hablando de la defensa y también de la fiscalía, tenían que ponerse de acuerdo en algunos aspectos incidentales para poder darle pie a la parte procesal y dar inicio en este caso. Como digo, son 3 recesos los que se han brindado. Hasta esta hora la parte fiscal ya emitió todos sus argumentos para tratar de explicarle al juez cuáles son los indicios, porque recordemos que esta es una parte indiciaria inicial de todo proceso judicial que tenemos en El Salvador. Y en este aspecto, los imputados presentes han escuchado exactamente cada una de las acusaciones que se ha logrado individualizar para poder de alguna manera tratar de desvirtuarlo en los próximos minutos, en las próximas horas. En este momento es la defensa. Tenemos entendido que han pasado ya 6 de 12 defensores, de 12 abogados que están ahí representando a los imputados y están tratando de alguna manera de desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía ha explicado con detalles que tienen todos los datos para poder soportar
exactamente en los documentos que han entregado como carpeta por cada uno de los delitos que se les imputa. En este caso sabemos que son 2 delitos: enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Entre otras cosas, el juez ya no ha permitido que se dé una nueva pausa, porque van de corrido de aquí posiblemente hasta medianoche para poder escuchar cada uno de los argumentos de parte de la defensa. Y así, durante las próximas horas, se pueda emitir de alguna manera la resolución que tiene un plazo perentorio. Por supuesto, vamos a estar pendientes entonces, mi estimado Héctor, de cómo se desarrolle esta audiencia, y yo sé que también nos vas a estar informando a través de las redes sociales lo que se dictamine del Juzgado Segundo de Paz en esta audiencia inicial. Muchísimas gracias, Héctor. Hasta pronto, buenas noches. Gracias, buenas noches. Así las cosas, ministro. Y yo aquí también quiero reforzar una pregunta sobre lo que acaba de decir Héctor. Es decir, la Fiscalía tiene pruebas contundentes contra estos exfuncionarios. Y la palabra que lo han estado manejando en pequeñas protestas fuera de los tribunales, presos políticos, no cabe acá. No, Armando, esto yo creo que es un cuento que solo ellos se creen, porque claro, toda la estrategia comunicacional que tienen todavía estos poderes fácticos ha querido vender una situación que no es la que aplica en el país. Sin embargo, la investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía General de la República ha sido una investigación seria, no es simplemente por como decimos en este calor de las investigaciones, no es solo por lo que dice un testigo o por lo que dice una víctima, es efectivamente un cruce de información para llegar a estos montos que se le señalan a los imputados, con el respaldo documental necesario para establecer. Si yo digo que usted recibió 47 bonificaciones ilegales, pues yo le tengo que demostrar esas 47 bonificaciones ilegales, y aparte hacer todo el cruce financiero, tributario, de propiedades, muebles e inmuebles, para establecer que efectivamente había un enriquecimiento ilícito. Es decir, esto en ningún momento, Armando, es un tema de persecución política, ni mucho menos. Son políticos que están respondiendo a la justicia por los actos de corrupción que cometieron como funcionarios públicos, que es muy diferente a lo que ellos quieren hacer ver. No vamos en ningún momento a detener todo este trabajo que llevamos. Vamos a seguir haciendo investigaciones serias, profesionales, responsables, y poniendo en el banquillo de los acusados a estos exfuncionarios que cometieron actos de corrupción. Y es que de acuerdo con la Fiscalía no solo se habla de 1, 2 o 3 millones, sino que se habla de 351 millones de dólares, en este caso de saqueo público, que desviaron desde la Presidencia de la República hacia sus cuentas a través de estos mecanismos. De hecho, no es el único tampoco gobierno del expresidente Mauricio Funes que se ve involucrado en esto. El general, por ejemplo, David Munguía Payés, también está procesado por otro tipo de delitos, y de hecho hoy precisamente se materializó la última etapa de la extinción de dominio, y es lo que compartía la Fiscalía a través de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio. El Ministerio Público ha materializado 2 inmuebles, uno valorado en $300,000 y el segundo en $116,000, así como una cuenta bancaria con $42,316 con 3 centavos. Yo quisiera que me ampliaran las fotografías para que el pueblo salvadoreño también pudiera ver estas imágenes, que es la casa valorada en esa cantidad, casi $500,000, ministro, y que obviamente también indigna mucho a la población. Claro, y es importante la extinción de dominio porque era una herramienta civil que precisamente también tiene esa temporalidad de poder ir hacia atrás y encontrar
estos bienes y materializar estos bienes para de alguna manera poder reintegrar ese dinero a las arcas del Estado. Y un dato curioso, Armando, que lo hemos estado viendo incluso en las sesiones de la Asamblea Legislativa, los argumentos de los exfuncionarios, en la comisión especial, expresidentes en esa comisión especial, porque ellos están haciendo gala de un decreto ejecutivo en el ramo de Hacienda que lo que hace es clasificar contablemente las partidas, pero la clasificación per se no es suficiente como para decir, mire, como ahí hay una partida en esa clasificación de cuentas que dice sobresueldos, lo que yo recibí es sobresueldo y es lícito. Lo comento porque son parte de los principales argumentos que también, curiosamente, la defensa de estos 5 imputados ha pasado casi todo el día tratando de convencer al juez sobre este tema, y yo creo que son dos cosas completamente diferentes. Hay mecanismos y deben de ser mecanismos legales, no argumentos como no, si eso ya lo tenía clasificado Hacienda. Sí, Hacienda clasifica una gran cantidad de partidas. De hecho, es responsabilidad de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto establecer esas partidas. Pero el hecho que estén nominadas no quiere decir que son legales. Claro. De hecho, quisiera también conocer sus impresiones sobre una información que publicó uno de los diputados de Nuevas Ideas. Estamos hablando del diputado Walter Alemán, donde él dio a conocer una lista donde se confirma que el expresidente del FMLN, Salvador Sánchez Serén, habría solicitado para él y 9 miembros de su familia la nacionalidad nicaragüense. Él decía que son fuentes internas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua que revelaba esta información. ¿Hay información actualizada o han recibido ustedes alguna información respecto a esta noticia? Sí, lo que nosotros tenemos claro, porque es el dato que registramos en migración, que el expresidente Sánchez Serén salió el año pasado, si no me traiciona la memoria, en noviembre del 2020 con destino a Nicaragua, y esa es la última ubicación que nosotros sabemos por la misma falta de comunicación natural y obvia que tenemos con el gobierno de Nicaragua. No tenemos mayor información, de tal suerte que esa lista es lo que ha andado circulando. Nosotros también la hemos visto, pero a este momento, Armando, lo que te puedo comentar es que sí tenemos trazabilidad o registro de la salida del expresidente, al igual que tenemos de Gerson Martínez, de Lina Pol, de Guillermo López Suárez, que también son parte de los que están siendo procesados en este caso que se está ventilando en el juzgado. ¿Contra ellos se va a generar difusión roja o ya existe? Dependemos de la orden de captura emitida por autoridad judicial. Ya con eso nosotros hacemos los trámites. Recuérdate que el convenio de Interpol, tenemos que mandar toda la documentación a Lyon, Francia, para que el comité pueda validar y emitir la correspondiente difusión roja, pero con tener la orden judicial, pues nosotros también podemos accionar todos los mecanismos legales que tengamos precisamente para hacer traer a estas personas al país. Por supuesto, le pregunto esto porque ya este sería que el segundo o tercer funcionario del gobierno del FMLN que va hacia Nicaragua, y lo hemos visto con el expresidente Mauricio Funes, donde llegó bajo un esquema o una función de asesoría y se quedó como con asilo. Segundo en Nicaragua y bueno, otro se fue para México. Para México, sí. Naturalmente yo creo que ellos van a buscar todos los mecanismos que tengan para evadir la justicia. Y eso creo yo que por eso es que nosotros también tenemos que actuar en consecuencia e ir presentando todos estos casos para que estas personas puedan responder
ante los jueces acá en el país y poder evitar que salgan del país, pero estamos viendo una conducta poco usual, que no era nada de lo que ellos destilaban cuando eran funcionarios públicos y que pretendían mandar un mensaje de que estaban combatiendo la corrupción, combatiendo la impunidad, y en el primer momento cuando se les hace un señalamiento por la posible comisión de un delito con vasta evidencia, salen huyendo del país, ¿verdad? Yo creo que eso también refleja la calidad de funcionarios públicos que tuvimos en este país, y además estoy personalmente convencido que eso también demuestra que ninguno de ellos iba a tener la capacidad de sacarnos adelante como país. Por supuesto. Y sobre todo también cuando se habla que todo el tema de sobresueldos fue una práctica que arrancó, y lo han dicho textualmente las personas que han llegado a esta comisión especial que investiga todo el tema de sobresueldos, han confirmado cómo ha sido este mecanismo y que algunos fondos que han salido de la partida secreta han quedado en partidos como Arena, por ejemplo. Sí, es que de eso se trata todo este trabajo y esta decisión firme del presidente Nayib Bukele de combatir la corrupción. Ya vemos cómo la Asamblea también está haciendo su parte con el tema de ONGs, con la comisión de sobresueldos. Nosotros estamos apoyando a la Fiscalía con todas las instancias del Ejecutivo para brindarles toda la información que nos requieren, precisamente para también perseguir a estos corruptos, y yo creo que esta va a ser la práctica, y es importante como sociedad y como autoridades combatir el delito a todo nivel, ¿verdad? Yo creo que lo que hemos vivido en estos 30 años anteriores ha sido, si hay una pirámide delincuencial, hemos estado viendo cómo solo la base se ha estado atacando, lo cual es bueno. Sin embargo, lo que pretendemos con todas estas medidas de combatir cualquier tipo de criminalidad, ves los golpes que estamos pegando en narcotráfico, que no son golpes sencillos, que son parte de estructuras organizadas, los golpes que estamos pegando en el tema de contrabando, el combate decidido a la evasión fiscal, es decir, todo suma. Y aquí lo que nosotros queremos hacer es que se respete el Estado de Derecho en el que estamos, y que estas personas que evaden, que contrabandean, que cometen actos de corrupción, que matan salvadoreños, que respondan ante la justicia. Eso es lo que necesitamos como sociedad para tener el Salvador que nos merecemos. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 57 minutos, ministro. Casi se nos acaba el tiempo, pero quizás quisiera conocer cuál es la visión hoy con todo esto que se ha presentado de reformas al Código Procesal Penal. ¿Cuál es la visión de la lucha contra la corrupción del gobierno del presidente Nayib Bukele? Sí, es una decisión de combatir de manera frontal la corrupción. Estamos conscientes como órgano ejecutivo que la corrupción ha sido una de las plagas más grandes que ha evitado y detenido el desarrollo, la educación, la salud y la seguridad de nuestra gente. En esto no hay marcha atrás, no se trata de persecución política, estamos todos los que desarrollamos un servicio público o que desarrollaron un servicio público en la misma cancha. Más bien, nosotros también como gobierno de turno estamos viendo y comprendiendo ese repudio popular que existe en contra de estos funcionarios corruptos del pasado, y por supuesto tenemos que aprender a respetar al pueblo y mantenernos en nuestro servicio público, que es para lo que hemos sido llamados. Por supuesto. Ministro, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. De verdad, yo sé que anda con
anda cansado, hay muchísimos temas que ha visto, sobre todo operativos en horas de la madrugada, que por el tiempo no pudimos conversar, pero sé que están haciendo un gran trabajo y yo sé que la gente también aplaude la labor que están realizando de la lucha contra la corrupción. Sí, gracias Armando, siempre es un honor pues estar aquí frente a ustedes, poder trasladar todas estas informaciones. Continuamos la ejecución de la fase 4, seguimos manteniendo incursión en diferentes colonias y sepan que este Gabinete de Justicia y Seguridad comandado por el presidente Nayib Bukele tiene la firme decisión de seguir combatiendo la delincuencia, venga de donde venga, de manera frontal. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias también a usted, pueblo salvadoreño. Nos vemos y escuchamos mañana cuando sea miércoles 28 de julio, si Dios así lo permite. Descansen, cuidado con las lluvias. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar la forma de nacer. El nacimiento es un momento único e irrepetible para el bebé que acaba de nacer, para la mamá, para el papá, para la familia, la sociedad y ahora también para los profesionales de la salud, que podrán vivir este momento único e irrepetible para las familias acompañándolas. Este bebé que nace, este primer encuentro con el mundo, influye en su desarrollo a lo largo de su vida. En nuestro gobierno estamos conscientes de las carencias y necesidades